Bueno, ¿cómo están? Bienvenidos a el módulo 1. Acá vamos a ver, entre otras cuestiones, herramientas epistemológicas y metodológicas para la construcción de un proyecto de investigación. Esto es la primera parte del módulo. Luego la profesora Munisterra va a continuar viendo cuestiones que tienen que ver con el diseño y con la elaboración y la planificación de un proyecto de investigación. Para esta primera parte nosotros vamos a estar viendo en esta clase algunas cuestiones que refieren a la etapa previa a un desarrollo investigativo que tiene que ver con supuestos epistemológicos a la hora de conocer y reconocer cuestiones teóricas y conceptuales de las ciencias sociales que son necesarias también para poder avanzar en nuestros proyectos. Es decir, los supuestos epistemológicos de las ciencias sociales en términos de construcción de teorías y de metodologías propias son necesarias justamente como una reflexión previa para posicionar nuestros marcos teóricos y conceptuales y metodológicos dentro de una investigación. Bien. ¿Cuáles son los objetivos del módulo entonces? Bueno, el objetivo del módulo es introducir y acompañar a los estudiantes en la aprehensión de los contenidos básicos para la reflexión y formulación de un proyecto de investigación desde la epistemología y la metodología de la ciencia social. Como les decía antes, esto tiene que ver con fundamentos epistemológicos y metodológicos de la investigación y con, digamos, las herramientas que se pueden adquirir y son necesarias para el proceso de diseño de una investigación, ¿sí? Para construir un problema de investigación en términos sociales y sociológicos necesitamos reconocer ciertas áreas problemáticas de la teoría y de los conceptos que la epistemología de las ciencias sociales provee justamente un marco de discusión acerca de qué son las cuestiones que investigamos, o sea, qué ontología tienen, qué composición tienen, y también acerca de lo metodológico, cómo abordamos. Ese cómo abordamos las problemáticas sociales tiene su raigambre epistemológica puesta en el problema de la explicación. La explicación científica y la explicación científica de las ciencias sociales es el tema central de este módulo en términos epistemológicos y también de la epistemología propia de las ciencias sociales. Es decir, cada corriente teórica y cada corriente metodológica de las ciencias sociales tiene una preocupación puesta en la forma en que se explican los fenómenos. De acuerdo a una realidad social que se puede investigar y conocer, tenemos una forma de conocerla y de adquirir el conocimiento, las causas y los efectos de esos fenómenos. Y para eso trabajamos la parte epistemológica de las ciencias sociales. Bien, dentro de esa epistemología tenemos algunas cuestiones centrales, algunos conceptos nodales o medulares acerca del término de las preposiciones y los hechos a los que nos referimos en ciencias. Esto es para todas las ciencias sociales y las naturales también. Es decir, existe una realidad, existen fenómenos a ser descritos y existen preposiciones o razonamientos dados sobre esos hechos. Ahí hay una distinción entre hechos y teorías o entre hechos y conceptos que es necesaria reconocer en un principio, ¿sí? Dentro de la ciencia nosotros nos vemos con el análisis de los hechos y de los hechos sociales. Pero tenemos que saber que lo que formulamos son preposiciones acerca de esos hechos, y no los hechos mismos. Eso nos lleva a la segunda cuestión que tiene que ver con los hechos y las teorías. Es decir, cómo entendemos esa realidad, ¿sí? Y cómo la explicamos. Para eso necesitamos de teorías. Para contar con esas teorías y esas teorías sociales, necesitamos saber desde dónde provienen esas explicaciones y qué tipo de explicaciones son. Algo central en la epistemología es entender que siempre estamos en el ámbito de las conjeturas, de las preposiciones, y en este caso el contenido hipotético de las teorías tiene que ver con esto, con que elaboramos o ensayamos explicaciones que son perfectibles y que son falibles y que pueden desarrollarse o pueden refutarse. El conocimiento científico en esto tiene sólido interés en justamente estar siempre falsando estas teorías, como decía Popper, ¿verdad? Intentando un conocimiento cada vez más perfectible, pero que no es infalible. Bien,
Por eso la necesidad de contrastación. La relación entre hechos y teorías, o entre lo empírico y lo teórico, es central para la epistemología y para la epistemología de las ciencias sociales claramente también. En ese sentido, hay una distinción entre filosofía de las ciencias y el término en inglés epistemology que necesitamos también reconocer en hablantes de habla hispana, porque ahí hay un criterio etimológico diferente. Epistemology en digamos, las corrientes anglosajonas tiene que ver con una nociología, o sea, el cómo conocemos, más que con la filosofía de las ciencias, que en realidad es más nuestra epistemología, ¿no es cierto? Ahí quizás ustedes podrán encontrar algunos textos en inglés que hablan de epistemology, bueno, saber que epistemology en inglés tiene un sentido más puesto en las elaboraciones teóricas o filosóficas acerca del conocimiento, más que sobre la filosofía de las ciencias y de las ciencias sociales también. Entonces, como decíamos antes, existe el conocimiento científico, este conocimiento sujeto a los hechos, o al juicio, digamos, elaborado a partir de los hechos, y esa realidad que pretende conocer, ¿no es cierto? Ahí hay una relación especular, en el sentido de que lo que intenta hacer el conocimiento científico es reflejar esa realidad y otorgarle una explicación válida. Una explicación que, como veremos más adelante, se supone a partir de ciertas consideraciones iniciales para reconocer ciertos fenómenos, ciertos enunciados que obran universalmente y ciertos efectos de esas condiciones iniciales. Pero bueno, eso lo vamos a ver más adelante. Hablamos del método hipotético deductivo, ¿sí? Cuando hablábamos de la idea de falsación, la idea de contrastar nuestras teorías con la realidad, el juicio empírico puesto sobre los conocimientos hipotéticos, lo que Popper denominaba conjeturas y refutaciones, es decir, tenemos explicaciones tentativas acerca de esos hechos de la realidad, de cómo funcionan, lo que intentamos es justamente ponerlos a prueba. Esa es la idea del método hipotético deductivo, es decir, generar hipótesis que nos permitan elaborar deducciones contrastables, contrastarlas o falsarlas, como decía Popper, y después, si sobreviven a esa contrastación, esas hipótesis y esas teorías pueden continuar su curso como corroboradas, nunca definitivamente verificadas. Ahí hay una distinción en la filosofía de las ciencias entre el verificacionismo empirista y el falsacionismo en la obra de Karl Popper. Bien, entonces hablábamos de la epistemología como una reflexión metateórica, esto quiere decir anterior a la teoría, anterior a la metodología, suponiendo que hay una linealidad entre nuestras conjeturas y nuestros pensamientos hipotéticos, nuestras teorías, y la contrastación con esa realidad posterior. Bueno, previamente podemos entender epistemología como el terreno, digamos, en donde se ejercen ese tipo de metodologías y ese tipo de razonamientos. O sea, el espacio que ocupa el razonamiento hipotético deductivo, ¿sí?, para elaborar hipótesis y para generar contrastaciones, tiene que ver con esta idea de la explicación metateórica, es decir, un razonamiento que está, por decirlo de alguna forma, es anterior al razonamiento teórico. Bien, entonces, ¿de qué se encarga la epistemología y la epistemología de las ciencias sociales en particular? Justamente de elaborar esos marcos explicativos para las teorías y para las teorías sociales. En este sentido, la epistemología supone orientaciones normativas y conceptuales sobre los pasos a seguir dentro de la explicación científica de la realidad social. Es decir, tenemos un gran bloque, digamos, que tiene que ver con la metodología de las ciencias, no solo como técnicas y métodos, sino en general como procesos, digamos, en donde se explicita cómo proceder dentro de las ciencias y dentro de las ciencias sociales también. Esto tiene que ver con la idea de elaborar, ¿sí?, marcos inteligibles para la explicación. ¿Qué tipo de explicación es la adecuada dentro del conocimiento científico? ¿Y qué tipo de conocimiento y de explicación es válida dentro de la epistemología de las ciencias sociales, dentro de las teorías sociales? Bien,
por eso decíamos, se puede entender el método como una alternativa más global, ¿sí? Y en este sentido, encerrar también las cuestiones que tienen que ver con la metodología de las ciencias sociales en relación a quizás una mayor flexibilidad o recursividad o integra algunas cuestiones o dinámicas o metodologías alternativas en relación a esto de la explicación. ¿Hay una sola explicación científica? Bueno, las ciencias sociales lo que tienen es varios marcos explicativos, ¿sí? En relación a esas teorías y esas metodologías a lo largo del tiempo, en la trayectoria de la historia del conocimiento social y sociológico, encontramos distintas formas de obtener explicaciones adecuadas para los fenómenos sociales. Entonces, ¿qué implica? ¿Qué implica la epistemología de las ciencias sociales? Una metodología donde hay una reflexión normativa, una metodología que se pone en la cabeza de un deber ser, digamos, de cuáles son las prescripciones, cuáles son las normas para elaborar conocimiento científico, o en realidad lo que hacemos en la epistemología de las ciencias sociales es ver qué hicieron los teóricos y metodológicos y metodólogos de las ciencias sociales para describir qué es la ciencia. Bueno, ahí hay siempre una discusión acerca de una relación, digamos, una reflexión normativa, como les decía yo, un deber ser, indicar como si fuera un recetario de qué hay que hacer para elaborar buenas explicaciones científicas y científicas sociales, o ponerse a describir, pero en ese sentido epistemológico, y reconocer que en la elaboración de las explicaciones científicas hay explicaciones científicas de los fenómenos sociales, y entonces puede decir y describir esas teorías y esos marcos normativos. Bien. Otro concepto clave en este sentido del método, de las metodologías y las técnicas tiene que ver justamente con el lugar que ocupan las técnicas metodológicas y a qué necesidades refieren a esa idea de la investigación y de la explicación, ¿sí? Hay muchas, como dijimos que había alternativas metodológicas y epistemológicas diferentes en las ciencias sociales, o alternativas o diversas, también hay muchas técnicas que de alguna forma se imbrican o se relacionan con esos marcos normativos, con ese deber ser o con esas descripciones acerca de lo que es la ciencia. Entonces, diferentes elaboraciones epistemológicas, las ciencias sociales y diferentes teorías también aunaron técnicas diferentes o más, digamos, más cercanas a cada uno de esos marcos metodológicos. Bien, ¿qué es la teoría? Porque dijimos, tenemos esa realidad de esos fenómenos sociales, unas explicaciones en términos hipotético-deductivos, en términos de conjeturas, que son nuestras teorías, formas de explicar, formas conjeturales, porque dijimos que siempre deben ser revisadas con el escrutinio de los hechos, digamos. Bueno, una forma de relacionar, la teoría se suele decir que la epistemología lo que hace es relacionar o explicar esa relación entre teorías y hechos, ¿no? Entre nuestras conjeturas y los datos o los hechos como los encontramos en la realidad. Hay una discusión muy grande acerca de qué es lo que encontramos en la realidad, ¿no? Esto que les decía yo antes, las preposiciones acerca de los hechos mismos son complejos, son conceptuales, entonces nunca es directamente la relación entre la teoría, o sea, esa forma de explicar, y los hechos, así como están en la naturaleza, porque siempre hay procesamientos conceptuales acerca de los hechos. En niveles menores de teorizaciones, ¿sí? Están las más abstractas y las más relacionadas con los hechos, pero siempre estamos frente a conceptos, siempre estamos frente a teorías dentro de la ciencia. Bien, entonces una teoría es un conjunto de conceptos, definiciones y proposiciones interrelacionadas que se presentan de manera sistemática. ¿Sí? Las razones de por qué y cómo se da un fenómeno. ¿Sí? Que hay una relación importante que tenemos que ya tener en cuenta, que es la idea de causalidad. La explicación es poder dar cuenta de la ocurrencia de un fenómeno de acuerdo a sus condiciones iniciales y a sus causas. Esto es algo central, diríamos, en las elaboraciones sobre el conocimiento y el conocimiento científico en muchas ramas de la filosofía y muchas trayectorias de la filosofía y de la filosofía de la ciencia, el tema de la explicación causal, ¿eh? De por qué se da un fenómeno. Bien.
Hay supuestos que se interrelacionan con la investigación científica, empírica, sus etapas y su procedimiento de selección, recolección y análisis de la información. Es decir, tenemos teorías y tenemos supuestos y tenemos formas de someter a esas conjeturas, porque conjeturas podemos hacer varias, hay libertad absoluta en términos de cuáles son nuestras hipótesis, pero para que se encaucen científicamente esas hipótesis tienen que tener un correlato con la verificación y con la corroboración. Entonces, por eso decíamos, hay supuestos y teorías que se relacionan con la investigación empírica, con sus etapas y con sus procedimientos, ¿sí? Siempre tenemos que tener en cuenta que la mayor preocupación acerca de la explicación científica es digamos, la preocupación acerca de cómo relacionamos hechos y teorías, cómo nuestras conjeturas en términos de explicación de fenómenos sociales pueden ser, digamos, por decirlo de alguna forma, examinadas por nuestros datos, por nuestros presupuestos empíricos. Entonces, la teoría puede ser entendida como una conceptualización de los fenómenos a los que alude la investigación. Más adelante vamos a ver cómo, generalmente en los modelos más estandarizados y los más flexibles, todo este desarrollo acerca de las teorías y de los hechos se relacionan en términos más específicos, más, digamos que los tenemos más a la mano para explicar esos fenómenos sociales que queremos investigar en nuestros problemas de investigación. Es decir, todo esto es una reflexión más abstracta, quizás más conceptual, porque después vamos a ir llenando, digamos, en ciertas comillas, esas ideas con reflexiones más pertinentes al diseño de una investigación, como es hoy en día, digamos. Bien, en esto que hablábamos antes acerca de la explicación, hay una explicación de tipo naturalista. Ahí van a encontrar el texto sugerido como lectura obligatoria de los autores de Rosa Belvedresi, de Hollis y también de Elster, acerca del naturalismo. Dentro de la filosofía de las ciencias sociales se denominó naturalismo aquellas pretensiones de los epistemólogos de las ciencias sociales de relacionar directamente el marco metodológico para todas las ciencias unificadas de las ciencias naturales. O sea, el canon naturalista lo que nos decía era, bueno, si las ciencias sociales quieren desarrollarse como tales, como de disciplinas científicas, tienen que adoptar el método de las ciencias naturales. Que en gran parte la discusión de la epistemología de las ciencias sociales es esa, si el método naturalista es válido para las ciencias sociales. Lo que podríamos decir hoy es que hay muchos elementos que relacionan ese marco naturalista a nuestras investigaciones y algunos que lo sobrepasan en el sentido de que necesitamos también otras cuestiones, no solo digamos, adaptar esas metodologías naturalistas, ¿sí? Y por eso se habla de la alternativa interpretativa en autores como Hughes y Sharrock, en la filosofía de la investigación social, ¿sí? Ellos hablan de una alternativa interpretativa, justamente alternativas en método naturalista. Vamos a ver después qué relacionan esto, ¿no? La explicación de tipo naturalista y la explicación de tipo interpretativa. También otra corriente epistemológica clásica de la epistemología de las ciencias sociales tiene que ver con el individualismo metodológico. Si ustedes se acuerdan, cuando empezamos esta clase hablamos de aquellas cuestiones que tenían que ver con las formas de explicar, y acá las tenemos, las formas de explicar en las ciencias sociales, centralmente y de manera medio esquemática, pero hay un dualismo entre la explicación naturalista y la explicación de tipo interpretativa, y dijimos que otro de los problemas que, digamos, encarnaban la epistemología de las ciencias sociales tenían que ver con qué es el objeto de estudio de esa ciencia. Y ahí encontramos al individualismo metodológico y al holismo o el holismo metodológico como dos grandes cuestiones, digamos, como dos grandes corrientes acerca de eso de qué intentamos explicar. Una cosa es la forma en que explicamos en ciencias sociales, y en ese sentido encontramos la explicación naturalista y la explicación interpretativa, y lo otro tiene que ver con qué es aquello que explicamos, y ahí encontramos
al individualismo metodológico intentando explicar fenómenos sociales y al holismo metodológico como la alternativa, digamos, en extremo del individualismo. Centralmente, el individualismo metodológico se centra en la proposición, digamos, por decirlo de alguna forma, el canon más requerido por el individualismo metodológico es que, digamos, empezamos a elaborar explicaciones a partir, ¿sí?, de reconocer cómo la acción individual y el individuo, los actores sociales, componen, ¿sí?, construyen, ¿sí?, elaboran marcos para la acción social en sentido macro. ¿Mm? Esto es una explicación, entonces, la del individualismo metodológico que va desde lo micro a lo macro. Es decir, encontramos las raíces de la explicación de los fenómenos macrosociales, porque el individualismo metodológico tiene su anclaje en explicar fenómenos sociales, no individuales. Pero el punto de partida es a partir de los individuos. En cambio, el holismo metodológico supone que esa realidad no se puede fragmentar, no se puede dividir en partes, y entonces ese gran todo social, a partir de esas leyes, digamos, sociales, en este caso, permiten explicar la acción individual. Es un sentido divergente, digamos, ¿no? Eso supone el individualismo y el holismo metodológico. Bien, es decir, como decíamos antes, ¿qué se explica? Bueno, en un caso se explican acciones individuales que contribuyen a determinados fenómenos sociales. En el otro caso es el énfasis del holismo metodológico en explicar a partir de leyes sociales los fenómenos micro. Una vía es lo micro-macro, otra vía es lo macro-micro en el caso del holismo. Para eso tienen el texto de Hollis, que lo refiere muy bien, este cuadrante, digamos, este cuadro de 4 módulos, desde, digamos, derecha a izquierda, el tema de la explicación naturalista y la explicación interpretativa, y de arriba abajo la explicación micro del individualismo metodológico y la explicación macro del Hollis. Bien. Bueno, uno de los elementos constitutivos de la explicación naturalista, nos centramos ahora en ella, de las adaptaciones que hicieron muchos teóricos sociales y epistemólogos sociales, sobre todo a mediados del siglo XX, digamos, tenía que ver con una meta puesta en la explicación científica a partir, ¿sí?, de un modelo elaborado por Hempel, que fue un epistemólogo austríaco que después se vivió en Estados Unidos. Y ese modelo, Hempel le puso el modelo básico de la explicación o modelo nomológico deductivo, que supone, esto que les decía yo antes, una base para la explicación a partir de condiciones iniciales, de reconocer esas condiciones iniciales para la explicación de un fenómeno y unirlo, por eso el modelo se llama de subsunción legal, es decir, relacionar esas condiciones iniciales de un fenómeno con el fenómeno a explicar a partir de leyes. Las leyes suponen razonamientos de tipo universal que nos indican que en todo tiempo, digamos, en todo momento, esa ley se va a cumplir de manera universal. Por eso son razonamientos nomológicos deductivos, implican la deducción de un fenómeno, ¿sí?, a partir de esas condiciones iniciales y de esas leyes, digamos, que subsumen o cobren, se llama también modelo de cobertura legal, porque es una forma de explicar a partir de una ley, ¿sí?, deductiva, determinadas condiciones que, digamos, se elaboran como causas y determinados efectos que son los fenómenos a explicar. En ese sentido, técnicamente, esas condiciones iniciales y esas leyes se llaman explanans en el modelo de Hempel, y el fenómeno a explicar se llama explanandum. Este modelo también permite explicar fenómenos en el sentido de que va del fenómeno a las causas, o de predecir a partir de ciertas causas ciertos fenómenos. Es decir, temporalmente, ¿sí?, si nosotros esquematizamos esto como un salto hacia el futuro, digamos, lo que proveemos es una predicción entre esas condiciones iniciales y esos fenómenos. O si no, dados estos fenómenos, decimos cómo se produjeron. Esa es la relación entre el explanans y el explanandum.
En el texto que tenemos en la bibliografía de Elster, justamente él hace mención a que las versiones, digamos, explicativas de las ciencias sociales deben centrarse en este tipo de explicaciones, desde las causas hasta los efectos, en un sentido de explicar sucesos con sucesos. ¿Mm? Muchas veces lo que hacemos en ciencias sociales es explicar estadísticamente cómo se relacionan determinados hechos, pero no decimos en qué sentido se relacionan, ¿no? Esa es la crítica de Elster a las ciencias sociales en la actualidad. Es decir, tenemos un andamiaje estadístico muy grande, pero lo que no podemos hacer muchas veces es explicar por qué ocurren determinados fenómenos en algún momento, en algún espacio, en determinadas sociedades, y por qué no en otros, ¿sí? Eso es de suponer que en realidad la explicación va de las causas a los efectos. Bueno, en ese sentido, el texto de Belvedere, que parte de otras consideraciones, más desde el modelo que decíamos antes de explicación de tipo interpretativa, va a decir que ese modelo, digamos, no da cuenta de la intencionalidad, ¿sí?, de los actores sociales, ese modelo que va de las causas a los efectos. En ciencias sociales hay que hacer otras adaptaciones acerca de estas formas de explicar, justamente centrado en esa dualidad que implica el modelo interpretativo, en relación a que estamos explicando fenómenos que requieren reconocer la intencionalidad de aquellos que estamos explicando, que en este caso son actores sociales, frente a, digamos, otro tipo de explicaciones donde no hay, digamos, no sé, ese requisito de explicar intencionalidades, ¿no? Por ejemplo, el modelo de las ciencias naturales. Por eso decíamos antes que existe un modelo, digamos, básico, estándar de explicación, y alternativas interpretativas que dan cuenta de esa intencionalidad. Para eso es necesario justamente reconocer los dos tipos de explicaciones, ¿sí?, la naturalista y la interpretativa. Bien, entonces, el modelo adaptado del modelo nomológico deductivo de Hempel supone que hay una explicación de la acción o de la conducta basada en aspectos internos y externos, estados mentales propios de los motivos que operan como antecedentes causales, y conducta observable que responde a órdenes normativos, expectativa de rol, conductas motivadas. Es decir, esto es central. Hay condiciones iniciales, existen leyes de subsunción y existen fenómenos de explicar que están dados por la conducta externa visible de los individuos. Relacionar motivos, intencionalidades, con el resultado de la acción como fenómenos como el explanandum de esas explicaciones es para la corriente naturalista algo posible y deseable que hagan las ciencias sociales, porque supone justamente explicar, ¿sí?, a partir de un punto de partida de esas condiciones iniciales y de aquello que se puede observar, que es la conducta de los actores sociales. La explicación debe ser deductiva, mostrando cómo la conducta observada se puede deducir de un conjunto de premisas que contiene la teoría, más condiciones empíricas establecidas. El modelo nomológico deductivo aplicado a las ciencias sociales y a los fenómenos sociales. Otra vez, la explicación debe ser deductiva, mostrando cómo la conducta observada, es explanandum, se puede deducir de un conjunto de premisas que contienen la teoría, la ley, las leyes, que son hipotéticas pero obran como suposiciones generalizables, más condiciones empíricas establecidas. Por último, la teoría debe contener referencia a reglas y disposiciones que por hipótesis están causando la conducta observada. La conducta que va a explicarse deberá ser definible independientemente de las reglas o disposiciones que la causan. Bien. Estos intentos de aplicar el modelo de Hempel, como decíamos, centralmente a mediados del siglo XX, quizás en la sociología norteamericana, a partir de Merton, cuando él elaboraba las teorías lo que se denominó teorías de alcance medio, hay un intento en Merton de hacer de las teorías una forma de explicación que diera cuenta de este método. Para eso, Merton en sus escritos, digamos, lo que sostiene es algo referido al método de explicación homológico-deductiva, por ejemplo, en el caso de Durkheim.
y él da un ejemplo donde podemos ver esta aplicación del modelo nomológico deductivo que Merton da con el tema de las teorías de alcance intermedio. Él dice que Durkheim decía que la cohesión social provee apoyo psicológico para el agrupamiento de los miembros sujetos a agudas tensiones y ansiedades. Bien, eso podría ser una ley general, es decir, para todos los individuos la cohesión social provee apoyo psicológico para el agrupamiento de miembros sujetos a agudas tensiones y ansiedades. ¿Qué vamos a hacer ahora? Tratar de deducirlo, tratar de corroborar esta ley universal. Tenemos condiciones iniciales, ¿sí? ¿Cuáles son? Bueno, Durkheim decía que las tasas de suicidio dependen de ansiedades y tensiones no mitigadas a las que se encuentran sujetas las personas. Y también que los católicos tienen una cohesión social mayor que los protestantes. Ahí vemos esas condiciones iniciales. Todo esto, lo de la cohesión social, las tasas de suicidio y que los católicos tienen cohesión social mayor que los protestantes, forman el explanans. ¿Cuál es el explanandum? Bueno, por lo tanto, son de esperarse tasas de suicidio menores entre los católicos que entre los protestantes. Acá vemos un intento de explicar de manera nomológico-deductiva, ¿sí?, un explanandum que nos dice que es de esperarse tasas de suicidio menores entre católicos que entre protestantes. Ustedes recuerdan el libro de Durkheim, El suicidio, donde él hacía este análisis a partir de tasas de registros policiales acerca del suicidio y de cómo el suicidio era una forma social que se repetía en varias partes de la historia y cómo las retraducía en términos de la sociedad que estaba entendiendo Durkheim en ese momento. Pero en todo el procedimiento vemos un razonamiento de tipo nomológico-deductivo y de tipo teórico en el sentido de hipótesis y conjeturas, ¿sí?, y de refutaciones o de corroboraciones. Bien. Esto es lo que ensayó Merton, este sociólogo norteamericano, a mediados de los años del siglo XX, los años 50, como teorías de alcance intermedio. Es posible elaborar marcos teóricos epistemológicamente guiados por este modelo de la explicación nomológico-deductiva, y para eso justamente explicitaba Merton el caso de Durkheim. Bien. Entonces, estas posturas que yo les decía que referían al naturalismo sociológico, al naturalismo de las ciencias sociales, pueden ser también definidas como monismo, en el sentido de una mónada, de algo que está unido. El método científico para las ciencias sociales y para las ciencias naturales es uno solo. Esas son las posiciones monistas. Pero hay posiciones dualistas metodológicas. ¿Cuáles? Bueno, el interpretativismo en diferentes etapas y en diferentes momentos. Hay una historia muy compleja acerca de esas corrientes interpretativas, que son varias, pero centralmente lo que hay es esto que yo les decía antes. ¿Cómo explicamos las intenciones? Las piedras, los meteoritos, los planetas, la física. No hay un mundo, unos fenómenos que sean intencionales en ese sentido. Y por lo tanto, los métodos son unos. Cuando estamos ante los fenómenos sociales que tienen un punto de partida basado en la intencionalidad, en las motivaciones de los actores, en que los actores pueden dar cuenta de lo que hacen, tenemos otro problema para explicar. Muchas de las corrientes interpretativas lo que hicieron fue centrar, ¿sí?, estas dos alternativas, la corriente naturalista de la corriente interpretativista. Por eso se habla de dualismo metodológico. Entonces, en este cuadro podemos ver que el monismo metodológico tiene su corazón puesto en la unidad de las ciencias bajo el supuesto del realismo. Su método es la subsunción de eventos particulares a leyes generales, el modelo de cobertura legal, como le decía yo antes, y el tipo de explicación es un tipo de explicación causal. Supone causas y efectos, supone, digamos, objetos discernibles, lógicamente, ¿no?, unos antecesores y unos, digamos, que vienen después, en un modelo, como dice Rosalbe de Deresi, de explicación de tipo humeano, una relación causal de tipo humeano. Por otro lado, existe el dualismo metodológico. El mundo histórico-social es un ámbito de la acción humana integrado y especificado dentro de la realidad. Si tenemos intenciones de los actores, vamos a tener que desarrollar otro tipo de explicación. Para unos, es esa relación entre motivos de la acción, las causas internas de la acción y las causas externas, es posible explicarlo a partir del modelo de subsunción. Y ahí tenemos al naturalismo, como hablábamos antes con el ejemplo de Durkheim y de Merton.
Pero para otros esto implica un dualismo, es decir, necesitamos métodos propios para las ciencias sociales, delimitar un hecho en sus características particulares sin referencia a una ley que lo explique. Y ahí tenemos el tipo de explicación que supone explicación y comprensión. Justamente Beveridge dice, todas las ciencias sociales son interpretativas desde su origen, ¿sí? Lo que hacen es comprender y explicar. Esta distinción entre comprensión y explicación del dualismo estaba muy dividida en un momento, muy centrada en que se explican causas en las ciencias naturales, se comprenden acciones en las ciencias sociales. Hoy hablamos de comprensión y explicación a partir de otro clásico de la sociología, que es Max Weber, que justamente él relacionaba estos marcos de comprensión a partir de uniformidades que había que reconocer como tales, ¿sí? Una relación que era causal y una relación en esas explicaciones que también era interpretativa. Las dos cosas tenían que estar. Explicar y comprender, comprender y explicar. La explicación en términos más cruciales, en torno a la explicación, la primera divergencia entre positivismo, monismo metodológico, naturalismo y el antipositivismo fue la de cómo concebían uno y otro la explicación. Y la comprensión, es decir, la idea de intencionalidad o dimensión semántica de la comprensión. Estoy citando un texto de von Wright, ¿sí? Un discípulo de Wittgenstein, un epistemólogo también central, justamente en que él daba cuenta de la necesidad de la comprensión en términos de la intencionalidad y de cómo explicamos acciones. Si las acciones podían ser sometidas a la explicación científica como causas. Bien, el problema de la explicación en ese sentido es, supone que el modelo nomológico deductivo, la explicación causal, se sostiene en sentido amplio. Y justamente el dualismo lo que dice es que existen alternativas interpretativas. Es decir, ¿cómo relacionamos en ciencias sociales componentes significativos? Intenciones, reglas, acciones, por eso el texto del Bedresi. Y si las intenciones y razones pueden ser entendidas como causas. Otro problema central de la epistemología. Estamos en los marcos de la explicación a partir de los fenómenos como lo hace el naturalismo y de la explicación de la acción a partir de la intencionalidad como lo hace el interpretativismo. En palabras de los autores, las corrientes positivistas, autores como Hughes y Sharrock, ellos dicen que el naturalismo, el monismo metodológico, da cuenta de los componentes significativos. Esto que les decía yo antes, los sociólogos y los epistemólogos sociales, preocupados por explicar fenómenos sociales, dan cuenta de la acción en términos significativos, en términos de sentido de la acción. Pero la relación entre esas causas y sus efectos, los detractores del monismo y del naturalismo dicen están mal concebidas. Es decir, otra vez, el problema de cómo explicamos, ¿sí? Y ahí tenemos al interpretativismo y al naturalismo por un lado, y de qué es lo que explicamos a partir de entender la sociedad, el complejo social como un todo que refiere a sus partes, o al revés, las partes alimentando a ese todo. En investigación en ciencias sociales, algunos autores hacen una distinción básica entre las dos principales perspectivas metodológicas. Relacionan, por así decirlo, las corrientes epistemológicas del naturalismo con, como les decía yo antes, una raigambre cuantitativa, es decir, explicar datos a partir de registros estadísticos o a partir de consideraciones cuantitativas, o explicar fenómenos a partir de relatos o interpretaciones de interpretaciones, como decía el antropólogo clásico Clifford Geertz, a partir de una idea cualitativa. Cada una de estas perspectivas establece una relación interdependiente con el objeto de estudio escogido. Y estas perspectivas no son compartimentos estancos. Las posiciones cualitativas y cuantitativas a lo largo de la historia del pensamiento sociológico están en todos los autores, ¿sí? A veces relacionamos corrientes sociológicas con estos componentes cualitativos y cuantitativos, y tenemos que saber que, digamos, las tradiciones epistemológicas tanto del naturalismo como de las versiones interpretativas relacionaban todo el tiempo los marcos
de sus metodologías, tanto cualitativas como cuantitativas. Por eso decíamos que no son compartimentos estancos. No lo fueron en el pasado de la historia del conocimiento sociológico y no lo son ahora. La idea es siempre ensamblarlo. Bien. Pero saber que en un caso estamos haciendo cosas con datos que se expresan en indicadores a partir de cierta idea de digamos, de hacer marcos cuantitativos, de poder medir esas inferencias a partir de indicadores. En el otro caso estamos comprendiendo inferencias que vienen de actores que tienen intencionalidades y que están comprometidos, por así decirlo, en su vida cotidiana a comprender esa realidad que construyen. En un caso está lo cualitativo como una tradición y en otro caso lo cuantitativo. ¿Esto supone que siempre estuvieron divididas estas tradiciones? No. En los textos clásicos, tanto autores como Durkheim, Weber o Marx. Bien, entonces decíamos, la perspectiva cualitativa sostiene la especificidad de las ciencias sociales, es decir, esa distinción entre los métodos y las formas explicativas de las ciencias naturales diferentes a la de las ciencias sociales. Como decíamos antes, distintas corrientes epistemológicas de las corrientes sociológicas interpretativas hicieron de esta distinción, ¿sí?, su modelo de explicación, pero siempre manteniendo justamente la preocupación acerca de un método científico y un método para las ciencias, pero marcando algunas especificidades. Entonces, lo que tenemos como tradición cualitativa recoge un poco esa necesidad de responder a métodos propios de las ciencias sociales, ¿sí?, rechazando o en todo caso, bueno, quizás sin polarizar con la metodología de las ciencias naturales, tendiendo puentes hacia un análisis de lo individual y lo concreto por medio de la comprensión o interpretación, o sea, la comprensión del sentido puesto en las acciones dentro de la ciencia social, las acciones de los individuos pueden ser interpretadas. En un primer nivel dijimos a partir de los actores y en un segundo nivel a partir del intérprete social. Y la perspectiva cualitativa justamente lo que intenta es volver hacia esas formas de interpretación y esas formas de crear sentidos puesto en la intersubjetividad. Las perspectivas cualitativas recomponen esa intersubjetividad a partir de la comprensión, a partir de la recursividad de las acciones sociales, esto quiere decir de la reflexividad. El énfasis está puesto en la descripción, en el lenguaje y en los aspectos micro de la vida social. Por otra parte, la perspectiva cualitativa suele defender la existencia de un único método, el de las ciencias naturales exactas. Otra vez estamos queriendo caracterizar las perspectivas, pero desde posiciones muy polares, para después problematizar esto, ¿no es cierto? La idea es que lo veamos en forma esquemática para después criticarlo. Al igual que el principio de causalidad, como decíamos antes, ¿se acuerdan del método nomológico deductivo, lo que intentábamos hacer? Y la formulación de leyes generales en el análisis de la realidad social. El énfasis se pone en la explicación, en la contrastación empírica y en la medición objetiva de los fenómenos sociales. Es decir, en este tándem, digamos, de cuestiones de las perspectivas cuantitativas, queremos explicar a partir de ciertas consideraciones que operan como leyes generales a ese análisis de la acción entendida desde lo macro, ¿sí?, desde los complejos sociales hacia los individuos, en lo que sería una contrastación empírica y una medición. Se intentan elaborar indicadores aproximados de esos fenómenos sociales que se quieren explicar, para entenderlos desde lo macro. O sea, por ejemplo, sumando grandes complejos estadísticos y a partir de justamente ese análisis cuantitativo. Bien. Lo que sigue entonces es un pequeño cuadro, otra vez quizás un poco, si quieren, esquemático, pero para que tengamos una visión un poco de corrido, ¿sí?, de esta cuestión, ¿no? Tenemos dentro de la perspectiva cuantitativa una base epistemológica, no es, digamos, total en ese sentido, ¿no es cierto? No está presentada en esta forma, pero siempre nosotros sabemos que hay puentes, que hay posiciones que están entre medio. La base epistemológica de esa perspectiva cuantitativa supone cuestiones positivistas, funcionalistas,
en la clase hablamos centralmente del naturalismo. Creo que es más aproximado hablar del naturalismo que del positivismo. El positivismo engloba muchas cosas, el naturalismo, dijimos particularmente, es una posición epistemológica centrada en las características que aludimos antes. En la perspectiva cualitativa encontramos una raigambre epistemológica más vinculada con el historicismo, la fenomenología. ¿Se acuerdan que en un momento yo les dije, bueno, dentro de la corriente interpretativa hay varias corrientes, ¿verdad? Bueno, son estas, la fenomenología, el interaccionismo simbólico, etc. Un énfasis metodológico está puesto en el caso de la perspectiva cuantitativa en la medición objetiva, ¿sí? De los hechos sociales, de poder cuantificar opiniones y actitudes, el nivel de frecuencia en que aparecen determinadas cuestiones, hace que después podamos construir indicadores aproximados de esa realidad que queremos explicar. Algunos operan como causas y otros como efectos. La relación es mantener esa relación de causalidad explicada en términos cuantitativos. En el caso del énfasis epistemológico de la perspectiva cualitativa, está más cerca a describir y comprender la conducta en el propio marco de referencia del individuo o del grupo. Bien. Ahora, podemos decir que en cuanto a la recolección de la información, en esta perspectiva epistemológica centrada en lo cuantitativo, hay una idea de diseño estructurado y sistemático. Es decir, que siempre estamos desde el inicio de la investigación queriendo medir lo mismo. Y los indicadores que se construyen para medir esa realidad, digamos, para compartimentarla en términos cuantitativos, siempre intentan en cada frecuencia, en cada aparición de las opiniones, de los relatos, de lo que queremos cuantificar, ¿sí? Bueno, se supone que eso tiene que ser sistemático y que siempre estamos justamente frente al mismo fenómeno tratando de medirlo en sus varias expresiones. Ahora, en el caso de la perspectiva cualitativa, es un diseño más flexible, lo vamos a ver más adelante, hay un proceso interactivo continuo entre quien está tomando la postura del intérprete social y quien es interpretado socialmente. El análisis en un caso es estadístico, por eso es la perspectiva cuantitativa, se intenta cuantificar la realidad social, las relaciones causales y su intensidad. ¿Sí? En el otro caso hay un marco interpretativo sociolingüístico y semiológico de los discursos y las acciones. En el caso de los alcances de los resultados, en un caso hay una intención más nomotética, búsqueda de leyes, como esas leyes hipotéticas, ¿sí? Como en el modelo nomológico deductivo, digamos, intentan explicar fenómenos o predecir. Y en otro caso más una búsqueda cualitativa del significado de la acción humana. Esto es un poco el cuadro que reúne perspectivas epistemológicas, como vimos antes, en relación a metodología, un conjunto de técnicas que en un caso son cuantitativas y en el otro cualitativas. A lo largo del curso vamos a ver justamente digamos, cómo se implican unas y otras y qué características tienen. Bien. Bueno, para finalizar entonces lo que podemos decir es que, digamos, en un caso y en otro vimos corrientes muy polarizadas, pero justamente en el transcurso de las trayectorias de las disciplinas científicas hubo una implicación constante de estos procesos, ¿no? Nunca se ven de esta forma esquemática para que los comprendamos. Ustedes tienen ahí autores como Hollis, como Rosa Alvedresi, como Elster, donde justamente podemos ver esta pluralidad, no solo metodológica, sino también epistémica, y a qué obedecen unas y otras posiciones.